Algunas lecciones en la vida se escriben con sangre en el suelo de un saloon. Y déjenme decirles, yo aprendí la mía en una fría tarde de noviembre de 1878. Estaba atendiendo la barra en el Silver Dollar, en Redemption Creek, territorio de Montana, cuando presencié algo que todavía me despierta por las noches. Verán, hay ser rápido con un revólver, y luego está ser un hombre que valga el hierro que lleva. Ese día me enseñó que no siempre son lo mismo. El nombre era Dutch Keller, y era el pistolero más rápido que cualquiera en 3 territorios hubiera visto jamás. 23 años y ya 7 muescas en su Colt. Pero la velocidad no hace raíces a un hombre, y Dutch tenía una vena cruel más ancha que el río Yellowstone. Lo vi aterrorizar nuestro pueblo durante 3 semanas, provocando peleas con hombres que no podían igualarlo, humillando a la gente solo porque podía. Pero ese jueves cometió un error que le costaría todo. Decidió enfrentarse al viejo Samuel Morrison, un tendero de 72 años que nunca había disparado un arma con ira. Las manos de Sam temblaban por la edad, sus ojos estaban débiles, y Dutch lo sabía. Lo sabía y no le importaba. Empezó a empujar al viejo aquí mismo en mi saloon, riéndose mientras Sam intentaba retroceder con su dignidad intacta. Fue entonces cuando se abrió la puerta. El sol de la tarde estaba detrás de él, así que al principio solo vi una silueta y el inconfundible perfil de un rifle Sharps. Luego entró y todo cambió. Antes de llegar al giro, denle like al video si están disfrutando la historia, y si aún no están suscritos, arréglenlo ahora. Comenten su país abajo. Me encanta ver cómo estas historias llegan al mundo entero. Ahora, quédense conmigo. La próxima escena va a pegar fuerte. Les estoy contando esto exactamente como ocurrió porque yo estaba a menos de 3 metros, limpiando vasos detrás de esa barra como lo había hecho durante 15 años. El Silver Dollar era mi vida. Conocía cada grieta en esas tablas del suelo, cada rostro que cruzaba esa puerta. Pero nunca había visto a este hombre antes. Y algo en él hizo que mis manos se detuvieran. Tendría unos 45, tal vez 50 años, curtido como cuero viejo de montura, con canas en su cabello oscuro. Llevaba un largo abrigo polvoriento a pesar del polvo. Y portaba ese rifle Sharps como si fuera parte de su brazo. Pero fueron sus ojos los que me impactaron, fríos y azules como hielo de montaña, y fueron directo a Dutch Keller sin mirar a nadie más en la sala. Dutch tenía al viejo Sam Morrison por el cuello, sacudiéndolo como a un muñeco de trapo. Los anteojos de Sam habían caído al suelo, y su rostro estaba rojo de intentar no llorar delante de todos. Éramos unos 8 en el saloon esa tarde. Nadie se movía. Nadie ayudaba. Todos habíamos visto lo que Dutch podía hacer con ese revólver Colt. Lo habíamos visto meter 3 balas en $1 de plata a 20 pasos. Lo habíamos visto superar en rapidez a Jimmy Fletcher tan rápido que Jimmy ni siquiera sacó el arma antes de recibir una bala en el hombro. Eso había sido solo 2 semanas antes y Jimmy aún se recuperaba en casa del Dr. Patterson. Tuvo suerte de estar vivo. El desconocido dejó que la puerta se cerrara detrás de él con un golpe suave que, de alguna manera, sonó fuerte en el tenso silencio. Sus botas hicieron sonidos deliberados en las tablas mientras daba 2 pasos adentro. Noté que se movía con esa economía cuidadosa que viene de años sabiendo que la violencia podía estallar en cualquier segundo. El rifle Sharps lo sostenía flojo en ambas manos, cañón apuntando al suelo, pero no había nada relajado en cómo lo sujetaba. «Suéltalo», dijo el desconocido. Su voz era baja, pero resonó como trueno en esas tablas. No era un grito ni una amenaza, solo una simple declaración de hecho, pero todos en la sala la oímos clara como campanas de iglesia. Dutch giró la cabeza lentamente, aún sujetando el cuello de Sam con la mano izquierda. Su mano derecha flotaba cerca del revólver, y vi esa conocida sonrisa arrogante extenderse por su rostro. Esa sonrisa que decía que estaba a punto de divertirse, que había encontrado a otra persona para humillar o herir. El desconocido solo estaba allí, con el rifle Sharps flojo pero listo, y sus ojos azul hielo nunca se apartaron del rostro de Dutch. «Esto no es asunto tuyo, viejo», dijo Dutch, empujando a Sam hacia atrás en una silla.
El viejo tendero cayó fuerte, y oí cómo se le escapó el aire de los pulmones. Sus anteojos repiquetearon en el suelo, deslizándose bajo una mesa cercana. Mejor te das la vuelta y sales por esa puerta antes de que termines con un agujero. La mano de Dutch aún flotaba cerca de su Colt, dedos flexionándose como si ya imaginara el saque, ya se viera añadiendo otra muesca. Yo había visto esa mirada antes. Significaba que alguien iba a salir herido o muerto. El desconocido dio 3 pasos adelante, sus botas haciendo sonidos deliberados en los tablones. Noté que los otros clientes se apartaban hacia las paredes, dejando mucho espacio a estos 2 hombres. Mary Beth, que estaba sentada en una mesa del rincón con su costura, se pegó a la pared, ojos muy abiertos. El viejo Pete Johnson se movió detrás de un poste de soporte. Todos los que habíamos estado en Redemption Creek las últimas 3 semanas sabíamos lo que venía. Todos habíamos visto a Dutch Calor en acción y sabíamos cómo terminaban estos enfrentamientos. Con Dutch de pie sobre un hombre herido o muerto, esa sonrisa en la cara, y nadie dispuesto a desafiarlo porque todos valorábamos nuestras vidas. Dutch soltó a Sam por completo ahora, cuadrándose para enfrentar este nuevo desafío. Su mano aún flotaba cerca del Colt y podía ver la anticipación en sus ojos. Le encantaba esta parte. Le encantaba el momento antes de que estallara la violencia. Le encantaba ver el miedo aparecer en los ojos de otro hombre. Pero los ojos del desconocido no mostraban miedo. Eran fríos y calmados, como si hubiera pasado por esto 1000 veces y supiera exactamente cómo terminaría. Lo estoy haciendo mi asunto, dijo el desconocido, su voz aún baja y firme. Se detuvo a unos 15 pies de Dutch, y lo vi acomodar ligeramente su peso, botas firmes en el suelo. El Raffle Sharps aún apuntaba abajo, pero su pulgar descansaba en el martillo. Ese hombre que estás empujando luchó en Shiloh, perdió 2 hijos en Antietam. Se ha ganado más respeto del que tú jamás entenderás, muchacho. Entonces comprendí que el desconocido conocía a Sam Morrison, o al menos sabía de él. Sam aún estaba sentado en la silla donde Dutch lo había arrojado, buscando a tientas sus anteojos en el suelo, y podía ver lágrimas de humillación en sus viejos ojos. Sus manos temblaban más que de costumbre. Si por edad, miedo o rabia, no lo sabía. Probablemente las 3. Dutch también notó esas lágrimas, y lo hizo reír. Esa risa fría y cruel que se había convertido en su marca en Redemption Creek. Era la clase de risa que decía que disfrutaba del dolor ajeno, que el sufrimiento de otros era entretenimiento para él. Un soldado, dijo Dutch, manos aún danzando cerca del arma, dedos flexionando y desflexionando. Pues el soldado ahora no parece gran cosa. Parece el abuelo de alguien que ni siquiera puede sostener una taza de café sin temblar. Lo demostró tomando la taza abandonada de Sam de la mesa y extendiéndola, observando las manos temblorosas del viejo alcanzar antes de apartarla en el último segundo. El café se derramó en el suelo, extendiéndose en una mancha oscura sobre las tablas. Varios en el salón habían servido en la guerra, y vi sus rostros endurecerse ante esa falta de respeto. Vi algo cambiar en el rostro del desconocido en ese momento. No exactamente rabia, aunque había rabia allí. Más bien una decisión tomada, una línea trazada que no podía deshacerse. Movió ligeramente el rifle Sharps, tal vez un par de centímetros, y aunque el cañón aún apuntaba al suelo, de alguna forma toda la energía de la sala cambió. Como el aire antes de un rayo, cargado y peligroso. Hasta Dutch lo sintió. Vi su sonrisa vacilar por un segundo, vi incertidumbre cruzar su rostro antes de que su orgullo y arrogancia se reafirmaran. «Hijo», dijo el desconocido, y su voz había bajado aún más, lo que de alguna manera la hacía más peligrosa. «Tienes unos 3 segundos para disculparte con ese hombre y salir de aquí con la vida intacta». La forma en que lo dijo no era amenaza ni alarde. Era simplemente una declaración de hecho pronunciada con la certeza de un hombre que sabía exactamente de qué era capaz y no tenía dudas sobre el resultado. Había atendido barra en pueblos fronterizos durante 20 años y había oído a muchos hombres hacer amenazas. La mayoría eran puro humo. Esta no. Esta era una promesa. Dutch rió de nuevo,
pero esta vez sonó forzado, y podía oír el nerviosismo debajo. «¿Me estás amenazando con ese fusil de búfalos?», gesticuló con desprecio hacia el Sharps. «¿Sabes lo lentos que son esos rifles de un solo tiro? Para cuando abras la recámara y recargues, te habré metido 3 balas. Diablos, te meteré 3 antes de que siquiera dispares una». Su mano aún flotaba cerca del Colt. Y lo veía preparándose para el saque, motivándose para la acción como siempre hacía antes de que estallara la violencia. El desconocido solo lo miró con esos ojos azul hielo. Y juró que la temperatura en la sala bajó 10 grados. «Lo suficientemente rápido», dijo simplemente. Luego añadió en esa misma voz baja, «Me llamo William Cobb. Cabalgué con el regimiento de Sam Morrison durante la guerra». William Cobb miró a Sam, que finalmente había recuperado sus anteojos de debajo de la mesa y se los ponía con dedos temblorosos. «Vine a Redemption Creek a rendir respetos a un viejo amigo», continuó Cobb, ojos volviendo a Dutch. «No esperaba encontrarlo siendo humillado por un punk que cree que la velocidad lo hace hombre. Vi a varios en el saloon asentir. Dutch había estado aterrorizando nuestro pueblo 3 semanas, y todos habíamos deseado que alguien lo enfrentara. Pero desear y hacer son cosas distintas, y la mayoría valorábamos demasiado nuestras vidas para desafiar al pistolero más rápido en 3 territorios. Vi el rostro de Dutch enrojecer al ser llamado niño. Era orgulloso, arrogante, vanidoso con su reputación y habilidad con el Colt. Ser llamado niño dolía más que cualquier insulto a su destreza. Su mandíbula se apretó y su mano se acercó más al arma. «¿Quieres probar esa teoría, viejo?», dijo Dutch, voz tensa por la ira ahora. «¿Quieres ver cuán rápido es realmente este punk? Te lo mostraré. Se lo mostraré a todos en esta sala. Estarás muerto antes de saber qué he sacado». William Cobb no respondió de inmediato. Solo estuvo allí y juró que sentía a todos en el saloon conteniendo el aliento. Detrás de mí, oí a Marrebat susurrar una oración. Afuera, un caballo relinchó y alguien gritó algo sobre entrega de madera. Pero dentro del Silver Dollar, todo estaba silencioso como cementerio. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj en la pared y el leve crujido de las tablas cuando Pete Johnson cambió de peso detrás del poste. «Te doy una última oportunidad», dijo Cobb finalmente, voz aún baja y controlada. «Ayuda a ese hombre a levantarse. Discúlpate como corresponde y vete de este pueblo. Hazlo y sigues respirando. Si no, te enseñaré una lección sobre respeto que te quedará grabada por el poco tiempo que te quede, que no será mucho». Su pulgar aún descansaba en el martillo del Sharps, y noté que su dedo había entrado en el guardamonte. Dutch no lo dejó terminar. Su mano bajó al Colt en un borrón de movimiento. Y les digo, fue el saque más rápido que había visto en mi vida. Y había visto muchos. Ese revólver salió de la funda más rápido que el ataque de una serpiente, subiendo suave y letal, el martillo ya amartillándose mientras el cañón se elevaba hacia el pecho de William Cobb. Por una fracción de segundo, pensé que Dutch Calor estaba a punto de añadir otra muesca, y que William Cobb se convertiría en el número 8 de la lista de hombres que habían sido lo bastante tontos para desafiarlo. Todo pareció ralentizarse en ese momento, como si el tiempo mismo se hubiera estirado. Vi el dedo de Dutch apretando el gatillo, vi el cañón alineándose, vi el brillo triunfal en sus ojos. Entonces vino el estruendo, no del Colt de Dutch, sino de ese rifle Sharps. Nunca vi moverse las manos de Cobb. Un segundo el rifle apuntaba al suelo, al siguiente hubo trueno y humo y todo el saloon tembló con la fuerza de ese disparo calibre 50. Dutch Calor retrocedió tambaleándose, ojos muy abiertos por la sorpresa y su Colt voló de su mano, girando en el aire hasta chocar contra la pared lejana cerca de la puerta. Me quedé allí detrás de la barra, boca abierta, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Dutch estaba en medio de la sala, mirando su mano derecha vacía como si no pudiera creerlo. Su palma estaba desgarrada y sangrando donde la empuñadura del Colt había sido arrancada, y podía ver el shock y la incredulidad en su rostro. El olor a pólvora llenó el saloon, acre y fuerte, y el humo colgaba en el aire como niebla matutina. Me di cuenta de que había soltado el vaso que tenía cuando sonó el disparo.
Se había hecho añicos en el suelo detrás de la barra, pero nadie lo miró. Todas las miradas estaban fijas en William Cobb y Dutch Keller. Cobb ya había abierto la recámara del Sharps y deslizaba un nuevo cartucho con facilidad practicada. Sus movimientos eran suaves y sin prisa, como si lo hubiera hecho 10.000 veces. Toda la recarga tomó tal vez 3 segundos, seguramente no más de 4. Cuando levantó la vista, su rostro era inexpresivo, esos ojos azul hielo no mostraban más que fría determinación. Como dije, voz de Cobb firme como roca. Lo suficientemente rápido. Cerró la recámara con un clic metálico que sonó anormalmente fuerte en el silencio impactado que había caído sobre el Silver Dollar. Dutch aún miraba su mano sangrante, viendo la sangre gotear en las tablas, su rostro pálido como nieve fresca. Nunca lo había visto asustado antes. No creía que fuera posible. Dutch Keller era el hombre que reía mientras otros sangraban, que sonreía mientras humillaba, que parecía no tener miedo alguno. Pero ahora estaba asustado. Aterrorizado, en realidad. Lo veía en sus ojos, en cómo todo su cuerpo se había puesto rígido, en el temblor que había empezado en sus piernas. Sam Morrison se había incorporado de la silla donde Dutch lo había arrojado, y estaba de pie enderezando su chaleco con toda la dignidad que podía reunir. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos estaban claros detrás de los anteojos. "Well, Cobb", dijo, voz quebrada por la emoción. ¿Eres realmente tú después de tantos años? Pensé que habías muerto. Me dijeron que moriste en Stones River. Soy yo, Sam, dijo Cobb, aunque sus ojos nunca dejaron a Dutch. Su rifle estaba cargado y listo, apuntando al suelo, pero capaz de subir en un instante. Lamento llegar tarde a la cena. Me retrasó esta situación. Gesticuló con el cañón del rifle hacia Dutch, que acunaba su mano herida contra el pecho. La sangre goteaba al suelo, haciendo manchas oscuras en la madera que se mancharían si nadie las limpiaba pronto. Hay un doctor 2 puertas más abajo, dije, encontrando por fin mi voz. Salió más temblorosa de lo que hubiera querido. Esa mano necesita atención, Dutch. Mejor ve con el doctor Patterson antes de que se infecte. Pero Dutch no se movía. Miraba a Cobb como si hubiera visto un fantasma o presenciado un milagro o visto reescribirse las leyes de la naturaleza. ¿Cómo?, logró decir finalmente, voz apenas un susurro. ¿Cómo lo hiciste? Soy el saque más rápido en 3 territorios. He superado a todos. Como tú. 40 años con un rifle Sharps, dijo Cobb en voz baja, tono casi conversacional ahora, como si hablaran del clima o del precio del ganado en vez de vida o muerte. Cacé búfalos desde Kansas hasta Montana, luché en la guerra, exploré para el ejército. El rifle se vuelve parte de ti después de un tiempo. Ya no piensas en él. Solo actúas. Hizo una pausa, ojos aún fijos en Dutch. ¿Y tú, hijo, estabas pensando? Lo vi en tus ojos. Tuviste que decidir sacar. Tuviste que tomar esa elección. Yo ya había tomado mi decisión antes de cruzar esa puerta. Estaba listo para disparar antes de que siquiera supieras que estábamos peleando. Vi comprensión amanecer en el rostro de Dutch, seguida inmediatamente por algo que parecía desesperación. Toda su identidad, todo su sentido de sí mismo estaba construido sobre ser el pistolero más rápido vivo. Eso era Dutch Keller. Eso lo definía. Y en 3 segundos, William Cobb había hecho añicos esa identidad en 1000 pedazos. No era solo que Cobb hubiera sido más rápido, aunque lo había sido. Era que lo había hecho parecer fácil, sin esfuerzo, como si Dutch fuera solo un niño jugando con juguetes. Los ojos de Dutch se desviaron a su Colt tirado contra la pared lejana, luego de vuelta a Cobb. Lo vi calcular, sopesar sus posibilidades, preguntarse si podría llegar al arma y disparar antes de que Cobb pudiera volver a usar el Sharps. Pero lo que fuera que vio en el rostro de Cobb lo hizo pensarlo mejor. Ese Sharps estaba cargado y listo. Wadach acababa de aprender por las malas que la velocidad no lo era todo. Que había cosas más importantes que un saque rápido, como saber cuándo pelear y cuándo alejarse. Recoge tu arma y vete. Dijo Cobb,
voz volviendo a ese tono bajo y peligroso. Y si alguna vez oigo que vuelves a molestar a Sam Morrison, o a cualquier otro que no pueda defenderse, volveré. La próxima vez no apuntaré al arma. La próxima apuntaré al centro. Y ambos sabemos lo que hace una bala calibre 50 de Sharps al pecho de un hombre. Estarás muerto antes de tocar el suelo. Dutch se movió despacio, manteniendo la mano izquierda visible donde Cobb pudiera verla. Su mano derecha aún sangrando e inútil. Caminó hacia donde yacía su Colt. Cada paso cuidadoso y medido como si caminara sobre hielo que podría romperse en cualquier momento. Se agachó con cuidado, sin quitar los ojos de Cobb, y recogió el revólver con la mano izquierda. La empuñadura estaba astillada y retorcida donde la bala del Sharps la había golpeado. El metal doblado y deformado. El arma probablemente estaba inservible ahora, necesitaría un armero para repararla, si siquiera podía repararse. Dutch la miró un largo momento, luego miró a Cobb, y algo en su rostro había cambiado por completo. La arrogancia había desaparecido. El orgullo evaporado, reemplazado por algo más difícil de definir. Miedo tal vez, o respeto, o quizás solo la fría comprensión de que no era lo más rápido vivo, que había hombres en este mundo que podían vencerlo, y que su reputación no significaba nada contra verdadera habilidad y experiencia. Caminó hacia la puerta sin otra palabra, botas raspando el suelo de madera, mano izquierda aferrando ese Colt arruinado, mano derecha aún goteando sangre. Empujó la puerta con el hombro y salió al sol de la tarde. Oímos los cascos de su caballo un momento después, alejándose rápido por la calle principal, el sonido desvaneciéndose mientras cabalgaba fuera del pueblo. No creí que volveríamos a ver a Dutch Calor en Redemption Creek. Y tuve razón. Más tarde supimos que derivó al sur, al territorio de Wyoming, aún buscando a alguien contra quien probarse, aún buscando esa validación que solo venía de ser más rápido que otros hombres. La tensión se rompió como una cuerda cortada. Mary Beth soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo para siempre. Y el viejo Pete Johnson empezó a reír, una liberación nerviosa de todo el miedo que habíamos cargado. Era la clase de risa que viene después de que pasa el peligro, cuando te das cuenta de que sigues vivo y entero. Me di cuenta de que mis propias manos temblaban mientras me agachaba a recoger los pedazos del vaso que había soltado. Sam Morrison se había sentado de nuevo en la silla donde todo empezó, y lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. Ya no eran lágrimas de humillación. Eran de alivio, de gratitud, de ver a un viejo amigo que creía muerto hacía mucho. Walcott bajó finalmente su rifle Sharps, dejando que el cañón apuntara al suelo otra vez, y caminó hacia Sam y puso una mano en el hombro del viejo. ¿Estás bien, Sam? Su voz era suave ahora, toda esa fría peligrosidad desaparecida como si nunca hubiera existido. Sam asintió, incapaz de hablar por un momento. Luego se quitó los anteojos y se secó los ojos con un pañuelo que sacó del chaleco. Pensé que estaba acabado, dijo en voz baja, voz aún temblando. Pensé que ese muchacho me mataría solo por diversión, solo para añadir otra muesca a su arma. He visto hombres así en la guerra. Hombres que disfrutaban matar, que obtenían placer del dolor ajeno. Lo reconocí en sus ojos. No mientras yo respire, dijo Cobb con firmeza. Sacó una silla y se sentó junto a su viejo amigo, apoyando con cuidado el rifle Sharps contra la mesa donde pudiera alcanzarlo rápido si era necesario. Traje una botella de whisky y 3 vasos sin que me lo pidieran. Mis manos estaban más firmes ahora, aunque mi corazón aún latía acelerado por lo que acababa de presenciar. Todos lo necesitábamos. Los otros clientes habían empezado a hablar de nuevo, relatos emocionados de lo ocurrido ya comenzando, y sabía que esta historia estaría por todo Redemption Creek al caer la noche. Esa fue una gran cosa, dijo Pete Johnson, acercando una silla a nuestra mesa con su propio vaso de whisky. Tendría unos 60 años, calvo como un huevo, había sido herrero antes de que su espalda cediera, y se había retirado a solo sentarse en salones contando historias de los viejos tiempos. Nunca vi nada parecido en toda mi vida, y he visto bastante. Ese Dutch Calor era rápido como un rayo. El saque más rápido que he presenciado. Pero tú, señor Cobb,
fuiste como el trueno mismo, como un acto de Dios. Cobb tomó un sorbo de su whisky y asintió agradecido a Ted. No se trataba de ser más rápido, dijo, voz pensativa ahora. Se trataba de estar listo. Dutch tuvo que pensar en su saque. Tuvo que tomar una decisión. Yo ya estaba comprometido antes de que se moviera. Había tomado mi decisión cuando lo vi empujando a Sam. Todo lo demás fue solo ejecución. Hizo una pausa, girando el whisky en su vaso. En la guerra te enseñan que la hesitación mata, pero también apresurarse sin plan. El truco está en saber la diferencia entre paciencia y hesitación. Yo fui paciente. Esperé el momento justo. Luego actué sin ninguna hesitación. Sam ya se había recuperado lo suficiente para hablar con propiedad. Me salvaste la vida, Will. Ese muchacho era lo bastante cruel para hacerlo. Lo vi en sus ojos. Quería matarme solo para probar que podía. Solo para mostrar a todos en este pueblo que nadie estaba a salvo de él. Había estado empeorando cada día, más agresivo, más violento. Era solo cuestión de tiempo antes de que matara a alguien que no pudiera defenderse. Me alegra que no fueras tú quien pagara ese precio. ¿Dónde aprendiste a disparar así?, pregunté, porque no pude contenerme. Curiosidad profesional tal vez, o solo genuina asombro por lo que había presenciado. Había atendido barra en pueblos fronterizos 20 años, visto mi cuota de tiroteos y duelos y hombres probándose con plomo y acero, pero nunca había visto nada remotamente parecido a lo que acababa de ocurrir en mi salón. La velocidad, la precisión, la absoluta confianza en los movimientos de Cobb. Era como ver a un artista trabajando, si el lienzo era la violencia y la pintura pólvora. Cobb miró su rifle Sharps apoyado contra la mesa, su mano descansando cerca como con un viejo amigo. Empecé cazando búfalos en el 68, dijo. Aprendes rápido o te mueres de hambre. Los búfalos son blancos grandes, sí, pero también son malos como el demonio cuando están heridos. Fallas el tiro o lo hieres sin matarlo, y tienes 1500 libras de animal furioso viniendo hacia ti. Así que aprendes a hacer que el primer tiro cuente. Aprendes a estar calmado bajo presión. Aprendes a disparar derecho cuando tu vida depende de ello. Luego vino la guerra, continuó Cobb, ojos distantes ahora, como mirando atrás a través de los años a recuerdos que preferiría olvidar. Y me pusieron en un regimiento de tiradores selectos. Eso era diferente a cazar búfalos. Los búfalos no devuelven el fuego. Los soldados confederados sí. Pero los principios eran los mismos. Calma, firmeza, hacer que el tiro cuente. Pasé 3 años disparando a hombres que intentaban matar a mis amigos y a mí. Aprendes mucho en 3 años de guerra. La mayoría cosas que desearías poder olvidar. Tomó otro sorbo de whisky, y vi su mano temblar ligeramente. Pero algo de eso te mantiene vivo. Después de la guerra derivé al oeste, dijo Cobb, voz más animada ahora al pasar de los recuerdos de guerra a tiempos mejores. Trabajé como explorador para el ejército un tiempo, protegiendo trenes de carretas, rastreando partidas hostiles. Luego de vuelta a cazar búfalos cuando las manadas aún eran espesas en las llanuras. Gané buen dinero unos años. Vi país que la mayoría nunca ve. Viví libre bajo cielo abierto. Pero el verdadero secreto, miró hacia mí con esos ojos azul hielo. El verdadero secreto es saber cuándo no disparar. He apuntado este rifle a hombres quizás 50 veces en mi vida. Solo lo disparé quizás 10 de esas veces. Las demás se echaron atrás cuando vieron que iba en serio. Que estaba listo para seguir adelante. Eso es sabiduría, no cobardía. A veces lo más valiente que puedes hacer es dejar que un hombre se vaya. Eso fue profundo. Y me encontré asintiendo. Tenía sentido. La violencia debe ser último recurso, no primero. Hombres como Dutch Callor lo tenían al revés. Buscaban razones para pelear, para probarse. Hombres como Bocab evitaban peleas cuando podían, pero cuando no podían, las terminaban decisiva y permanentemente.
Durante la siguiente hora, mientras la botella de whisky se aligeraba y el sol empezaba a bajar hacia las montañas del oeste, proyectando largas sombras a través de las ventanas del saloon, Walcott nos contó más de su historia. Había nacido en Ohio en el 43. Vino al oeste después de la guerra, buscando algo que no podía nombrar del todo. Tal vez paz, tal vez propósito, tal vez solo distancia de toda la muerte y destrucción que había visto. Me encontré con Sam aquí en Shiloh, dijo Cobb, asintiendo hacia su viejo amigo con genuino afecto. Ambos éramos verdes como pasto, aterrorizados. Era nuestra primera batalla real, y nada te prepara para eso. El ruido, el humo, los gritos, la confusión. Sam aquí me sacó de un arroyo cuando me alcanzó una minibala en la pierna. Me salvó la vida ese día. Sangraba mucho, no podía caminar, y Sam me cargó al hombro y me llevó media milla hasta el hospital de campaña. Hubiera muerto en ese arroyo si no fuera por él. Sam lo descartó con sus manos aún temblorosas. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Lo hiciste después en Stones River. ¿Recuerdas? Cuando esa granada explotó y me dejó aturdido, tú me arrastraste a una zanja y te quedaste conmigo 2 horas hasta que recuperé el sentido. Todo mientras la batalla seguía a nuestro alrededor. Nos cuidamos mutuamente. Así sobrevivimos. Los 2 viejos soldados se miraron y vi toda una conversación pasar entre ellos sin palabras. Habían pasado por el infierno juntos. El tipo de infierno que hace a los hombres hermanos o extraños para siempre. No hay término medio cuando has enfrentado la muerte juntos. Cuando has salvado la vida del otro y visto amigos morir a tu lado. Estos 2 eran claramente hermanos en todo sentido que importaba. Unidos por sangre y trauma compartido y la clase de lealtad que trasciende la amistad normal. Dutch Calor ha estado aterrorizando este pueblo semanas, dije, sirviendo otra ronda de whisky para todos. Nadie lo enfrentó porque es rápido y cruel. Mató a un hombre en Bannack el mes pasado por un juego de cartas. Lo llamaron tramposo, que probablemente lo era, y Dutch le disparó antes de que pudiera siquiera levantarse de la mesa. Sacó y disparó frío como si nada. Luego se fue antes de que el marshal pudiera arrestarlo. Vino aquí a Redemption Creek y empezó su reino de terror otra vez. La mandíbula de Cobb se apretó con esta noticia, y vi ir a brillar en esos ojos azul hielo. Hombres así necesitan ser detenidos antes de que maten a alguien que no pueda defenderse, dijo en voz baja. He visto demasiados Dutch Calor en mi tiempo. Nombres diferentes, caras diferentes, pero todos iguales por dentro. Se vuelven rápidos con un arma y creen que los hace dioses. Creen que la velocidad les da derecho a hacer lo que quieran, herir a quien quieran. Pero velocidad sin honor es solo asesinato con estilo. Es matar sin propósito ni justicia. Es usar un don para el mal en vez del bien. Podrías haberlo matado, señaló Pete Johnson, acercando una silla a nuestra conversación. Todos en esta sala habrían dicho que estaba justificado. Diablos, el marshal probablemente te habría dado una medalla. Ese muchacho estaba pidiendo que lo mataran desde que llegó hace 3 semanas. Nadie te habría culpado y todos habrían estado agradecidos. Nos habría ahorrado muchos problemas y probablemente varias vidas más adelante. Podría haberlo hecho, acordó Cobb, asintiendo lentamente. Pero eso no es justicia. Eso es ejecución. Le di una oportunidad de irse con vida. La tomó. Tal vez aprendió algo hoy. Tal vez piense 2 veces antes de molestar a un viejo que no puede defenderse o humillar a alguien más débil. Tal vez sentir esa impotencia, ese miedo, tal vez eso le enseñe algo que su padre debió enseñarle hace años. Hizo una pausa, tomando otro sorbo de whisky. O tal vez vuelva buscando venganza. Tal vez su orgullo no lo deje dejarlo así. De cualquier modo, estaré listo. Siempre estoy listo. Sam extendió la mano y agarró el brazo de su viejo amigo con ambas manos. ¿Te quedas en el pueblo un tiempo, Will? Por favor di que sí. Te he extrañado, hermano. Pensé que te había perdido en la guerra o en la wilderness. Tenerte aquí, vivo y entero, es como recuperar una parte de mi alma.
Planeaba hacerlo, dijo Cobb, y vi genuina calidez en su rostro por primera vez desde que entró por esa puerta. No tengo lugar particular a donde ir. Ninguna familia esperándome. Ningún negocio urgente en otro lado. Pensé que tal vez buscaría trabajo. Quedarme cerca de un viejo amigo un tiempo. He cabalgado solo demasiado tiempo. Un hombre se cansa de su propia compañía después de un rato. Se cansa de dormir bajo las estrellas y comer frijoles fríos y nunca tener una conversación real con alguien que importe. Podría usar ayuda en la tienda, dijo Sam rápido, ansioso como si temiera que Cobb cambiara de idea. No puedo pagar mucho. No te mentiré al respecto. Pero hay un cuarto arriba de la tienda. Es pequeño, pero limpio, seco y cálido. Cuarto y comida gratis, más lo que pueda ahorrar al final de cada mes. Y más importante, estarías ayudando a un viejo amigo que ya es demasiado viejo para levantar cajones pesados y que podría usar la compañía. ¿Qué dices? Cobb sonrió. La primera sonrisa real que le había visto desde que entró al Silver Dollar. Transformó su rostro, lo hizo parecer años más joven, ahuyentó algo de esa dureza que la guerra y la wilderness habían tallado en él. Suena como el cielo, Sam, dijo cálidamente. Acepto con gratitud y amistad. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve un hogar real, un lugar al que pertenecer. Demasiado tiempo. La noticia se extendió por Redemption Creek más rápido que un incendio en pasto seco. Al atardecer, todos sabían lo que había pasado en el Silver Dollar. Will Cobb había enfrentado a Dutch Calor y le había disparado el revólver de la mano con un rifle Sharps de un solo tiro. La historia creció con cada relato, por supuesto, como hacen las historias. Para la mañana siguiente, oí versiones donde Cobb lo había hecho con los ojos vendados, o donde Dutch había disparado 3 veces antes de que Cobb se moviera, o donde la bala había pasado a través del arma y rozado el pecho de Dutch sin matarlo. A la gente le encanta embellir, le encanta convertir buenas historias en leyenda. Pero yo estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Y les estoy contando exactamente lo que pasó sin necesidad de embellimiento. La verdad era lo bastante impresionante sin añadidos. Ahora soy un viejo yo mismo, paso los 70, y aún atiendo la barra en el Silver Dollar, aunque mis huesos crujen peor que las tablas estos días, y mis manos tiemblan casi tan mal como las de Sam Morrison. Pero cuento esta historia a quien quiera escuchar porque me enseñó algo importante. Algo que la gente de hoy necesita oír tal vez más que nunca. La velocidad no lo es todo. Dutch Keller era rápido. Tal vez el más rápido que vi en toda mi vida. Pero estaba vacío por dentro. Toda técnica y ningún carácter. Toda velocidad y ninguna alma. Will Cobb era más lento con un arma, pero más rápido donde importaba, en su mente y en su corazón y en su comprensión de lo que hace a un hombre verdaderamente peligroso. La lección que aprendí esa tarde de noviembre de 1878 es esta: la verdadera fuerza no se trata de ser el más rápido o el más fuerte o el más cruel. Se trata de saber quién eres, defender lo correcto aunque sea difícil, y proteger a quienes no pueden protegerse solos. Will Cobb podría haber pasado de largo por esa puerta, podría haber dejado que Dutch Calor humillara a Sam Morrison sin involucrarse. Nadie lo habría culpado. No era su pelea. Pero no lo hizo. Se metió porque era lo correcto, no porque fuera fácil o seguro o rentable. Se metió porque eso es lo que hacen los hombres de verdad cuando ven injusticia. Dutch Keller nunca volvió a Redemption Creek. Supimos después que derivó al territorio de Wyoming, aún buscando a alguien contra quien probarse, aún buscando validación a través de la violencia. Se hizo matar en un tiroteo en Cheyenne 6 meses después de ese día en Miselún. Aparentemente no había aprendido nada de su encuentro con Will Cobb. Provocó al hombre equivocado. Y esta vez no hubo nadie que solo le disparara el arma de la mano. Esta vez enfrentó a alguien que apuntaba a matar. Y Dutch Calor terminó en una tumba fuera de Cheyenne con nada más que esas 7 muescas en su arma para mostrar por sus 23 años de vida. Will Cobb se quedó con Sam Morrison, ayudó a llevar la tienda, se convirtió en un habitual en nuestro pueblo. Era callado, se mantenía para sí la mayoría del tiempo,
pero la gente lo respetaba. Corrió la voz sobre su habilidad con ese rifle Sharps, y nadie volvió a causar problemas en Redemption Creek mientras Volkov estuvo cerca. El mero hecho de que estuviera allí, de que existiera y actuaría si era necesario, era suficiente para mantener la paz. Eso es poder real. No el poder de destruir, sino el poder de proteger a través de reputación y preparación. Sam Morrison vivió otros 8 años, y pasó cada uno con su viejo amigo Volkov a su lado. Cuando Sam finalmente falleció mientras dormía en la primavera del 86, Will fue quien estuvo con él esa última noche, tomándole la mano, hablando de viejos tiempos en Shiloh y Stones River y todos los años después. Estuve allí cuando Sam dio su último aliento. Y vi las lágrimas en el rostro curtido de Will. Eso es verdadera amistad. Eso es amor real entre hermanos. Will Cobb se quedó en Redemption Creek hasta el 93, llevando la tienda de Sam y manteniendo la paz solo por estar presente. Nunca volvió a disparar ese rifle Sharps en ira, que yo sepa. Nunca tuvo que hacerlo. La reputación de ese único disparo fue suficiente. Cuando él mismo falleció, todo el pueblo acudió al funeral. Lo enterramos junto a Sam Morrison con todos los honores, y colocamos su rifle Sharp sobre su lápida donde quedó hasta que la madera se pudrió y el metal se oxidó. Un monumento a un hombre que usó su don para el bien en vez del mal. Así que, la próxima vez que vean a alguien siendo empujado, a alguien que no puede defenderse, pregúntense qué van a hacer. ¿Van a pasar de largo como si no fuera su asunto? ¿Van a ser Dutch Calor usando su fuerza para herir al débil? ¿O van a ser Volkov metiéndose cuando meterse es difícil y peligroso? Yo sé cuál elijo. Vi a ambos hombres en acción, y solo uno merece ser recordado con respeto. Solo uno construyó algo en vez de destruir. Solo uno hizo el mundo mejor por estar en él. Esa es mi historia, amigo. Cada palabra verdadera como que estoy aquí detrás de esta barra. Si disfrutaron oír sobre verdadero coraje y verdadera justicia del viejo oeste, sobre un tiempo cuando el honor aún significaba algo y los hombres defendían lo correcto, entonces suscríbanse a Red Frontier. Tenemos más historias de la frontera contadas por quienes estuvieron allí y lo vieron todo de primera mano. Historias de coraje y cobardía, de justicia y venganza, de hombres y mujeres que tallaron civilización de la wilderness con nada más que determinación y temple. Hasta la próxima, que su puntería sea certera y su corazón más certero aún. Este es Red Frontier, donde el viejo oeste cobra vida.